En un país muy lejano a este, lejanísimo, ocurrió una cosa que os quiero comunicar. Había un samurái que estaba muy alto de guerrear, muy harto de guerrear. Y estaba desesperado, porque ya no le atraía el oficio de guerrear. Y estaba preocupado porque entró como en una depresión profunda, cosas que a veces nos entran no a los samuráis, sino a las personas. Y con un amigo, un viejo amigo que tenía de consultor, lo siguiente: tengo una crisis tremenda. No encuentro ya sentido a lo que hago en la vida. Y es como si viviera auténticamente a veces en un infierno. Cuando me gustaba, vivía en un cielo, como un cielo. Pero llevo ya una temporada tremenda que es como vivir en el infierno. Y me gustaría encontrar a alguien que me explicase qué es el cielo y qué es el infierno. Y el viejo amigo le dice: yo no te lo puedo explicar, pero sí conozco a un viejo monje que se dedica a hacer cosas diferentes que tú. A las afueras de la ciudad vive en una chabola, es un auténtico sabio, y como casi todos los sabios que yo conozco, profundamente humilde. ¿Qué sí te puedo explicar qué es el cielo y el infierno? Dame la dirección que voy para allá corriendo. Yo tengo que salir de esta situación. El samurái estaba acostumbrado a tomar decisiones rápidas. Cogió su mochila y marchó para allá en busca del monje. Y cuando estaba llegando a la chabola, vio que el monje estaba en un estado de meditación, en umbral de su puerta, con la cabeza caída hacia abajo, reflexionando. Y cuando se acercó, con esa voz firme de un samurái, le dijo: sabio monje, me han recomendado que me explique usted qué es el cielo y el infierno. ¿Usted qué es sabio? El monje levanta su mirada, le mira y le dice: ¿y tú, que eres un samurái, no sabes qué es el infierno y qué es el cielo? Yo no te lo explico. Me han dicho que usted es un sabio, que usted me tiene que explicar qué es el cielo y el infierno. El samurái exigía, era un guerrero, exigía que el monje le explicara. Y el monje, harto de decirle no te lo explico, en aquel momento saca la furia al samurái que tenía dentro, levanta la espada en alto, dijo: o me lo explicas o te mato ahora mismo. Y en aquel momento levanta la vista el monje, le mira fijamente y le dice: esto que estás haciendo, esto es el infierno. Quedó perplejo el samurái. ¿Cómo es posible que este monje haya puesto en riesgo su vida para explicarme qué era el infierno? Y quedó como admirado de aquella sabiduría, de cómo le explicó qué era el infierno. Se arrodilla delante del en plan de reverencia a la sabiduría, y cuando estaba arrodillado, honrando al monje, el monje de nuevo levanta la mirada y le dice: ¿y esto que estás haciendo, esto es el cielo? Bueno, esta es la lección que nos ha dado un viejo y sabio monje. El título de la charla es La apasionante aventura de ser y sentirse Aitas ama, padre y madre. Sin duda alguna, que ser padre o madre es una aventura. Y como aventura, conlleva muchos riesgos. Las aventuras pueden ser magníficas, maravillosas, encantadoras, pero hay aventuras terribles. Y la aventura
La aventura de ser padre o madre también puede ser una aventura maravillosa o una triste o dramática aventura. Es apasionante. ¿En qué sentido es apasionante? Ponemos mucha pasión, y si hay algo en la vida que nos hace sentir los padres, es la pasión de sentir que son nuestros hijos, que transmitimos la vida a otros seres humanos como nosotros. Es apasionante. Y la pasión conlleva muchas emociones que cuando tenemos hijos vamos a empezar a vivir. Y esa pasión a veces nos conduce a situaciones de cierre, ¿verdad? En unas relaciones encantadoras, sobre todo cuando son pequeñitos. Nos pasamos ahora, yo que soy, no padre, sino arquitecto, y tiene mi nieta 1 año y 3 meses, estoy profundamente enamorado de mi nieta. Se me cae la baba, que es lo máximo que yo puedo dar a mi nieta, ¿verdad? Para mí es una apasionante aventura también ser hoy. Una aventura, lo que pasa, más relajada, porque cuando me hace sentirme limpio, la devuelvo a su lugar. Por tanto, ya no corro riesgo que la aventura a veces sea una aventura de tiempo. Eso que lo corren sus padres. Como yo ya lo he recorrido, ahora me puedo permitir esto. Si es una aventura el hecho de ser padre o madre, nos tenemos que preparar para correr esta aventura y para que esta aventura merezca la pena. Para nosotros y para nuestros hijos. Aquí ganamos todos. Y si la aventura sale mal, perdemos todos. No solamente pierden los hijos, perdemos nosotros. Fijaos que he puesto 3 objetos. Necesitamos una aventura, una mochila, necesitamos unas buenas botas, necesitamos un bastón. Lo que no podemos es salir a esta aventura con las botas en el bolsillo y con un traje de gabardina. Tenemos que ir preparados para correr esta aventura. Y muchas veces este viaje, esta aventura, los padres la empezamos con pantalón de baño, sin mochila, sin bastón, sin botas. Nadie nos prepara. Posiblemente sea de las aventuras de más riesgo y más importantes en la vida. Y es la aventura, esta y ser político y alguna otra cosa más, que no se necesita ningún libro. No se necesita ningún tipo de formación. Puede ser cualquiera. ¿Estás de acuerdo? Y por eso hay aventuras trágicas, porque no estamos preparados. ¿De acuerdo? Y en la sociedad donde estamos, necesitamos buenas botas, buena mochila y buen bastón. La sociedad de hoy es una sociedad compleja, caótica, mucho más difícil que antes. Las dificultades de antes son diferentes. Hoy, el ser padre o madre conlleva más riesgos, porque la sociedad es más compleja. Y sobre todo porque la influencia externa a la familia es mucho más poderosa que era antes la influencia fuera de la familia. Mi padre tuvo pocas dudas en la educación que tuvo conmigo. Y cuando tenía alguna duda, la resolvía rápidamente. No sé si os pasó a vosotros. ¿De acuerdo? Y cuando no sabía qué responder a una pregunta que yo hacía, siempre tenía una respuesta. Y cuando no sabía, lo tenía claro. Esto lo haces porque yo te lo digo. Yo soy tu padre, por tanto, haz lo que yo te digo. Se acabó. No había más preguntas. Oye, esto no es normal. Oye, esto no es normal. Yo acabo de leer un libro que se titula Pequeños tiranos. Cómo hay algunos niños en edades tempranas que son tiranos, sobre todo, de otros niños y de sus propios padres. ¿De acuerdo? Y esto es un peligro grande. Hay una pérdida de autoridad
de credibilidad.